¿Qué tal, compañeros? Buen día. Mi nombre es Brandon Alvarado y yo formo parte del equipo número 5. El día de hoy yo voy a darles una breve introducción a lo que es nuestro PIA, el tema que vamos a tratar y a su vez voy a hablarles un poco de su historia. Bien, llegados a este punto se preguntarán qué es esto que estoy viendo. Pues es una videoclase o un videoensayo que hemos preparado nosotros los compañeros del equipo número 5 para interactuar un poco con ustedes, que nos conozcan un poco y tal. Además, el propósito de este video es realizar una reflexión ética acerca del tema que vamos a tratar, que es el tema que nosotros escogimos en nuestra investigación. Básicamente, llegados a este punto, se preguntarán cuál es el tema que escogió el equipo número 5. Pues bien, nosotros hemos seleccionado lo que es la biogenética. Se preguntarán también, ¿qué es la biogenética? Que es el primer punto que vamos a tocar el día de hoy. Pues bien, la biogenética es una palabra compuesta por tres palabras más. Es la palabra biología, genética y la palabra ética. Esta rama lo que estudia pues es em, analizar y estudiar básicamente pues problemas que se pueden presentar en la genética de los seres vivos para corregirlos. Y bien, mayormente también la biogenética es llamada ingeniería genética. Es el desarrollo de métodos y técnicas, además de procedimientos, los cuales nos permiten manipular de manera directa el material genético. Al realizarse eso, se logra una alteración de la información hereditaria de una célula, así como en un organismo o en una población. ¿Qué más? Cuando se es empleada lo que es la biogenética, también estamos haciendo uso de la biotecnología. Esta se emplea para poder modificar, duplicar o eliminar los genes de un organismo de manera tecnológica. A su vez, la biogenética se encarga del estudio de distintos temas que se complementan entre sí. El principal tema es por el que todos los conocemos, que es la modificación de genes. Sin embargo, también hay otros dos estudios que son bastante conocidos e importantes. Estos se basan en mejorar lo que es el organismo y la corrección de mutaciones. En la modificación de genes, básicamente se busca resolver lo que son problemas que se puedan hallar en un organismo, además de que se podrá determinar la función que ejerce un gen o un grupo de ellos. Básicamente podemos tomar como cualquier ejemplo que hemos visto a lo largo de nuestras vidas, ya puede ser en nuestra vida académica o indagando en internet, no sé, pero en algún momento pienso que hemos escuchado de algún caso en el que se nos ha hablado como la modificación de lo que es un tomate, em, alimentos como, no sé, mazorcas de maíz y demás. También hemos escuchado lo que es el famosísimo caso de la oveja Dolly y otros tipos de genes. Bien, estos son los principales, es el principio de lo que es la biogenética. Es bastante sencillo de comprender lo que es este concepto y ahora voy a pasar a brindarles un poco de su historia. Pues bien, la biogenética se considera que comienza desde el trabajo de un monje llamado Agostino Mendel. Pienso que habrán escuchado alguna vez de ello. Pues su investigación sobre la hibridación en los guisantes, que fue publicada en 1866, describe lo que más tarde se conocería como lo que son las leyes de Mendel. En el año 1900 se marcó un descubrimiento de Mendel por parte de Hugo Bryce y Carlos Correns, además de una participación de Erich von Chousmark en 1915 a los principios básicos de la genética mendeliana que habían sido aplicados en una amplia variedad de organismos. También se destaca pues el caso de la mosca y la fruta, y esto pueden investigarlo en internet por si les interesa. A su vez, bajo el liderazgo de Thomas Hunt y otros compañeros drosifilistas, los especialistas en genética de Mendel desarrollaron la teoría mendeliana cromosómica, de la herencia, lo cual fue ampliamente aceptada en 1925. Y bien, otro punto importante, bastante importante, que se considera pues un gran hallazgo en el siglo XX, es el descubrimiento de la estructura del ADN. Eh, Además de que en otros puntos, por ejemplo, em, se puede reconstruir lo que es una nueva molécula de ADN, como un átomo, como un plásmido. Luego se fue capaz en la historia de cortar un gen en específico de los humanos de, con una función ya conocida y pegarlo en un plásmido de expresión.
Esto al introducirlo en una bacteria, se fue capaz también a lo largo de la historia la producción de proteínas humanas en una bacteria para nuestro uso y consumo. Es así, por ejemplo, como producimos la insulina en la humana recombinable. Esto, el caso de, de la insulina, es algo bastante conocido. Si no me equivoco, fue por Alexander Fleming. Además, puedo decir que actualmente podemos hacer ingeniería genética no solo con bacterias, sino también con hongos, plantas y animales. Estos son los denominados organismos genéticamente modificados, que es lo que ya mencioné en la introducción o lo que fue lo que engloba totalmente este concepto. Y dentro de este grupo de organismos tenemos a los denominados transgénicos, que no son otros más que los organismos genéticamente modificados, que han sido modificados para la integración de genes provenientes de otra especie. Y bien, estos han sido algunos puntos a tocar de la importancia que ha tenido a lo largo de la historia de la biogenética, además de una pequeña introducción de lo que es este PIA y qué es la biogenética en sí, que es nuestro tema principal. Así que sin más preámbulo, voy a dejarlos con mi siguiente compañero. Muchas gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Gustavo Chacón y explicaré lo que son los usos de la biogenética, que básicamente he resumido en tres. Uno es la modificación de genes, mejora de organismos y corrección de mutaciones. En el caso del primero, que es la modificación de genes, lo que es la ingeniería biogenética estudia cómo cambiar el gen o genomas de los organismos. Con esto me refiero a que la biogenética puede aproximarse a lo que sería cambiar o modificar cualquier proceso biológico y determinar cómo la modificación de un organismo puede llevar a la solución de un problema. Esto lo veremos un poquito todavía más adelante y veremos lo que son ventajas y desventajas para ir explicando más o menos cómo es que esto afectaría. En el caso de la mejora de organismos, a través de esta rama de la ingeniería, se pueden mejorar los seres vivos a fin de que sean capaces de resistir el ataque ya sea de patógenos, enfermedades o inclusive adaptarnos para resistir lo que serían condiciones ambientales bastante extremas, severas o de diferente índole. Con ello, pues básicamente se le podría hacer frente a muchos virus o inclusive a lo que sería el estrés ambiental o calentamiento global, ya sea como la deficiencia de agua, la contaminación de los suelos, la contaminación del aire. Entonces, básicamente se mejoran los organismos para que puedan tener un estilo de vida más resistente a ciertas situaciones. Y en el último, en lo que sería la corrección de mutaciones, con las técnicas actuales se ha decidido o se ha ido lo que sería incluyendo la modificación o edición de genomas. Con ello se genera la capacidad de corregir lo que son mutaciones y así prevenir el desarrollo de enfermedades en base a genética. O inclusive se podría también llegar a incrementar la expresión de un gen y modificar genotipos, lo que básicamente estaría ayudando a los seres vivos o a los organismos a tener mejores características frente, frente a lo que son las condiciones ambientales o estilos de vida. En el caso de las ventajas de la biogenética, tenemos tres, que serían abordar y vencer enfermedades, potenciar nuestro tiempo de vida o la producción de nuevos alimentos. En el caso de las enfermedades, eh, es importante mencionar que hay una serie de mutaciones genéticas que los seres humanos podemos llegar a sufrir y que probablemente nunca terminarán a menos de que intervengamos activamente e ingenemos genéticamente este, ideas o más bien soluciones para que nosotros como seres vivos o más bien los organismos vivos en general puedan resistir estos problemas. Uno de los ejemplos serían el caso de los bebés, ya que hoy en día un doctor puede saber cuando un bebé que todavía está en el útero va a nacer con alguna enfermedad, ya sea síndrome de Down, anemia, o si va a tener problemas de algún otro estilo. Sin embargo, solamente se puede saber y no se puede hacer nada para cambiarlo. Y en el caso con y en el caso de la ayuda de la ingeniería genética,
ya no tendríamos que preocuparnos por eso, ya que uno de los principales beneficios de esta rama de la ingeniería es que puede ayudar a curar las enfermedades de niños que aún están por nacer. En este caso, podríamos decir que todos los niños podrían nacer sanos, fuertes y sin enfermedades o dolencias al nacer. Inclusive, esta rama de la ingeniería también se puede utilizar para ayudar a las personas que corren el riesgo de transmitir enfermedades terriblemente degenerativas a sus hijos. Y por último tenemos lo que sería, bueno, más bien, otro sería lo que es nuestro tiempo de vida. En estos tiempos vivimos vidas medias, por así decirlo, de entre 60 y 80 años. Lo que haría la ingeniería genética en este aspecto es que al modificar los genes de las personas o de los organismos vivos, básicamente se las acondiciona para que puedan resistir lo que serían más enfermedades, condiciones climáticas. eh, entonces, esto nos ayudaría a extender nuestro tiempo de vida un poco más. Y en el caso de la producción de alimentos, la ingeniería genética, pues obviamente no es solamente buena para las personas, sino también para la cuestión alimenticia, ya que con esto la genética puede diseñar alimentos que resistan mejor las temperaturas extremas, ya sean temperaturas calientes o frías, y que estén repletos de todos los nutrientes adecuados que los seres humanos y otros organismos necesitan para sobrevivir. Con ello también podemos hacer que nuestros alimentos tengan un mejor valor medicinal, introduciendo así vacunas comestibles fácilmente disponibles para personas de todo el mundo. Eso sería en cuanto a las ventajas. Y en cuanto a las desventajas, pues tenemos tres, que sería que puede conducir a defectos genéticos, limitar la diversidad genética y puede ir demasiado lejos, o qué tan lejos más bien puede llegar a ir lo que sería el tema del que estamos hablando. En el caso de los defectos genéticos, es que los científicos todavía no saben absolutamente todo sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Han ido avanzando bastante, bueno, considerablemente en este aspecto, sin embargo, aún hablando a nivel molecular, todavía no saben o no logran descifrar cómo es que los cambios genéticos pueden llegar a afectar a a todo un cuerpo, ya que, eh, pues básicamente nuestro cuerpo se divide por sistemas y cada sistema tiene células diferentes que tienen cada una función específica, entonces el cambiar una puede afectar muchas cosas dentro del cuerpo, puede generar tal vez mutaciones, puede generar enfermedades nuevas, nos puede hacer más vulnerables, entonces es algo que todavía no se tiene muy bien definido. Eh, en cuanto a la diversidad genética, pues básicamente nosotros nos rodeamos de diversidad. Entonces, al momento, aquí es donde entran mucho en juego lo que son las mutaciones, que es una práctica también de lo que sería la ingeniería biogenética, y es algo que se ha desarrollado con el paso del tiempo. Sin embargo, muchos de los experimentos que se han hecho en cuanto a mutaciones a veces no resultan del todo bien, por lo que al momento de clonar seres vivos, la clonación no puede resultar del todo bien y ahí se estaría generando lo que sería eh, otra especie de la misma rama del organismo. Entonces, de aquí se deriva lo que sería la diversidad genética, que se estaría ampliando bastante y muy probablemente en un futuro podría llegar a afectar lo que sería este, cadenas alimenticias, ecosistemas, etcétera. Y una cuestión es el qué tan lejos puede llegar a ir lo que es la ingeniería genética. Cabe mencionar que hay muchos científicos con intenciones bastante honestas que están buscando soluciones para enfermedades, eh, para soluciones para el cambio climático a través de la bioingeniería. Sin embargo, así como hay un lado bueno, siempre hay un lado malo. Y no sabemos qué tan lejos esto pueda llegar y ya que es material bastante valioso y bastante delicado. Entonces, si ex- existen personas malas y que quieran aprovecharse de esto, pues las cosas podrían salirse un poco de control y las cosas podrían ir muy lejos. Y así como hay muchas soluciones para muchas cosas, también puede haber personas que solamente estén buscando hacer el mal y con ello crear ya sea probablemente seres vivos que solamente afecten la vida en la Tierra. Esto básicamente sería pues todo de mi parte.
El siguiente punto que veremos en este tema es la importancia de la ética en la biogenética. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto a la ética, hablando de la biogenética, también conocida como la ingeniería genética, se tocarán dos puntos principales de la ética de esta rama de la tecnología y la aplicación. Los siguientes puntos serían cuestiones éticas de la manipulación genética en animales. ¿Qué quiere decir esto? Por su nombre lo indica, la manipulación genética en los animales es un desarrollo muy progresivo, el cual se lleva a cabo de distintos pasos. Hasta ahora consistía en añadir genes humanos para obtener los productos probióticos en cantidades elevadas con un poco costo. Hablando un poco de ética, las cuestiones éticas se refieren al hecho de informar o no al consumidor de qué se trata de los productos manipulados genéticamente, dado que no sientan miedo de lo que se hace para obtener ese tipo de productos. Hoy en día se consigue en unos pocos meses lo que la naturaleza hubiera tardado en siglos, en décadas o milenios. Nuevas especies animales con la llamada transgénesis. En esto se rompe totalmente la barrera natural entre las especies, teóricamente factible, insertando genes en casos que imposible que la naturaleza tienda a preservar la diferencia entre especies y ni siquiera la facilitación del nacimiento de híbridos. Es preciso percatarse que de esta clase de experimentación está aún en sus comienzos, lo que no quiere decir que conozcan sus individuales inconvenientes morales. El siguiente punto sería las cuestiones éticas de la manipulación genética en humanos. Bueno, en cuanto a las cuestiones éticas en humanos es mucho más difícil, ya que en los animales no se tienen los mismos sentimientos o emociones. En este caso particular tocaremos de que uno de los temas más controversiales en la historia de la humanidad es que sería la clonación. La palabra clon es utilizada en muchos contextos diferentes dentro de la investigación biológica, molécula, célula, planta o animal para ser clonada. Se refiere también a establecer tecnologías por parte de la agricultura durante mucho tiempo y actualmente una parte importante en la biotecnología. Como conclusión, parte mía, los problemas éticos que plantean estas técnicas afectan fundamentalmente la dignidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que estas técnicas plantean una serie de preguntas sobre qué significa ser humano, sobre las relaciones familiares y entre generaciones, el concepto de individualidad y el tratamiento de los niños como objetos. Eso sería todo. Bueno, yo hablaré sobre el caso práctico que involucra la biogenética. Este caso trata de unos científicos chinos que modificaban genéticamente embriones humanos por primera vez. Y algunos de los puntos a resaltar de este caso es que esta tecnología podía aplicarse con motivos de belleza o inteligencia. Otro punto era que estos cambios podían llegar a generaciones futuras, lo cual obviamente llevó a un debate ético. Y el último punto a resaltar era que el objetivo de estas investigaciones era modificar el gen de la betalasemia. La cantidad de embriones que se modificaron genéticamente fueron 86, los cuales solo 4 tuvieron éxito. Y por motivos éticos, los experimentos solo se realizaron con embriones no viables obtenidos de centros de reproducción asistida. Y según David Baltimore y Paul Berg mencionan que antes de seguir investigando con la manipulación genética de células germinales, debemos de asegurar de que tenemos un acuerdo amplio sobre lo que es deseable. ¿Cómo afecta la biogenética en nuestra carrera? Bueno, este tema de la biogenética tiene un peso significativo en la ingeniería biomédica y mencionaría algunos de los campos de los que ésta se puede hacer cargo. Uno de estos sería la ingeniería de tejidos, que se encarga de aplicar principios de medicina regenerativa. También está la bioingeniería molecular, que es el diseño de moléculas con fines biomédicos y la aplicación de métodos computacionales para la simulación de las interacciones biomoleculares. También está la bioinstrumentación, que es la aplicación de técnicas electrónicas y de medición para la obtención de información aplicada a seres vivos. Y la bioinformática, que es la recopilación, el análisis y la organización de datos de información biológica. Y por último, la biofotónica, que es la aplicación y manipulación de la luz para detección de imágenes de tejidos biológicos.